Estamos en las 8 de la mañana, 27 minutos en el territorio nacional. Es tiempo de salud, es tiempo de sintonizando salud en la mañana de la radio. Buen día para todos, buen día para la audiencia. Acá estamos comenzando esta hermosa mañana, fresca y soleada. Está muy lindo el día con este espacio Sintonizando Salud. Un espacio radial impulsado por la ALSEC Federación. Te lo recuerdo. Si querés y está dentro de tus posibilidades, con una cuota mínima, podés ayudar a la gente que más lo necesita en momentos tan difíciles. Acordate, asociate al ALSEC 3456 60 74 60. Gracias a FM Omega, la radio más escuchada, por la sesión de este espacio. Y estamos acá empezando este segundo programa con mi colega, el doctor Julián Leonardi, a quien agradezco el haber venido desinteresadamente, y vamos a conversar algunas cositas que son sobre todo relacionadas con su profesión. Buen día, Julián, gracias por venir. Buen día, Federico, gracias a la radio por la invitación, a la ALSEC por la organización. Y bueno, vamos a hablar un poco de salud hoy. Perfecto, sí. Vamos a hablar de un tema que interesa a la mayoría, que es el tema presión arterial, hipertensión, etcétera. Y antes de comenzar con esto, Julián, ¿qué es la tensión arterial? Bien, la presión arterial, como habitualmente se le dice, es la fuerza con que la sangre choca en las paredes de las arterias, para que se entienda más. Ajá, perfecto. ¿Y cuáles, dentro de eso, cuáles serían los valores considerados normales y cuándo podemos hablar de que la presión está más elevada y qué significa eso? Bien, bueno, la presión arterial normal es, como habitualmente le decimos, 12/8, 120/80. Es la presión por ahí que mundialmente está más recomendada. Digo mundialmente porque distintas sociedades en el mundo van cambiando, discrepando un poquito en los valores. Algunos son un poco más estrictos, como los norteamericanos, y en el resto del mundo por ahí son un poquitito más permisivos. Pero a grandes rasgos, 12/8 para abajo sería lo normal. Entre 12 y 13, 120, 130 sería una limítrofe. Y ya por encima de estos valores ya se empieza a hablar de hipertensión. En los americanos más de 13 y en el resto del mundo más de 14, ya sería hipertensión más 140. Y con respecto a la mínima, por debajo de 8 sería lo normal, 80. Entre 80 y 90 sería una limítrofe y ya más de 90 también es hipertensión arterial. Cualquiera de estos valores que estén elevados, tanto la máxima como la mínima, ya podrían decir que un paciente es hipertenso. Sí, esos valores, ¿es lo mismo dependiendo la edad para un niño, para un adulto, para una persona adulta mayor? Bien, respecto a las edades, cada uno tiene distintas presiones arteriales, sobre todo los niños o adolescentes, que generalmente se hacen percentilo. Percentilos son tablas que se utilizan para la edad y el sexo del paciente y se percentila dependiendo cada edad del niño, estatura y distintos valores. Con respecto a los adultos, eso por ahí es un error que tenemos o teníamos habitualmente, que decimos, este paciente tiene 70 años, por ejemplo, puede tener la presión más alta. Eso es un error. La presión arterial es normal para todas las edades. Después, que en algunos pacientes o en otros nosotros podemos ser un poco más permisivos, tolerantes, dependiendo los antecedentes de esa persona, claro, ya es otro tema. Pero toda persona debería tener 120/80, menos de 130/80 sería lo ideal. Pero, por ejemplo, yo tengo una persona de 70 años que hace tenis, sale a caminar por la costanera, tiene una expectativa de vida muy buena, alta, longeva. A ese paciente yo le voy a exigir que tenga buenos valores de presión arterial, claro, porque le voy a evitar problemas futuros. Otro caso, el mismo paciente de 70 años, no se moviliza, muchos antecedentes cardiovasculares, cuales fueran, o por ejemplo tiene una patología de base que le va a limitar la vida, por ejemplo, no sé, un cáncer de colon, y a ese paciente yo no voy a ser tan estricto con la presión porque claro, lo que lo va a terminar perjudicando va a ser otra cosa, no tanto la presión. Y por ahí, por ser estrictos, de decir bajamos a 120/80,
Un día de calor, de humedad, se hipotensa, le baja la presión, se cae, se golpea, se fractura y le estamos generando mayor cantidad. Pero estamos siendo, como le digo, permisivos dependiendo cada paciente. Todos deberíamos tener buena presión, todos deberíamos tener 120, 80. Y si se lo permite este paciente también podemos tener 120, 80, pero siempre con mucho más cuidados que el primer paciente, por ejemplo, que practica tenis, camina, tiene una vida normal con 70 Claro, años. eso es muy interesante lo que estás contando porque la gente siempre suele hablar con el vecino. Uh-huh. Ah, no, pero a mí el doctor me dijo, ah, no, pero a mí me dijo todo lo contrario. Y esto es importante, lo que estabas aclarando, que hay casos y casos. Claro. Como lo dijiste muy clarito recién, una persona de 70 años, deportista, etcétera, contra otra persona que está en otra situación. Por eso es importante que hagas la aclaración, me parece muy esquemático lo que has comentado para que la gente entienda que hay distintas situaciones y por eso con algunos sos un poco más estricto y con otros un poco más permisivo o flexible. Depende de cada paciente, siempre Exacto. se tiene en cuenta varios parámetros, no solo el estado de salud, la actividad que realiza, qué otros antecedentes tiene. Hay pacientes también que muchas veces están con 120, 130 y en el verano, por ejemplo, te comenta que se desmayó, se cayó, se golpeó y en ese ya lo ves con otros ojos, le das otros... ¿Influye la temperatura ambiente un poco en la presión? Sí, por supuesto, sí. Ahora estamos con frío, suele aumentar un poquito, ¿no? En invierno aumenta la tensión arterial. También lo mismo, depende de cada paciente. Hay pacientes que lo afecta mucho y hay otros que lo afecta bastante menos. El calor disminuye la presión arterial. No es solo, siempre le digo al paciente, calor o frío, sino es también qué alimentos consumimos en verano, qué alimentos consumimos en invierno, qué bebidas tomamos en verano, qué bebidas se toman en invierno. O sea, es todo lo que involucra el invierno y todo lo que involucra el verano para la tensión arterial. Pero sí, se modifica mucho. Hay muchas veces que incluso hablando en medicamentos, hay pacientes que en invierno toman el doble de lo que toman en verano. No todos, hay que siempre, cada paciente es un mundo, entonces hay algunos que toman el doble que en verano. Y eso se va viendo dependiendo el clima, la estación del año y eso sí, muy importante. Hoy estabas hablando y mientras hablabas de los distintos casos, hablaba de las complicaciones. ¿Qué complicaciones trae ser hipertenso? Bien, traen muchas complicaciones ser hipertensos. Las principales siempre que nosotros nombramos son las cardiovasculares, que son infartos y accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares, el ACV, que puede ser tanto isquémico, cuando se tapa una arteria, o hemorrágico, cuando sangra una arteria dentro del cerebro. Después podemos ir desde cabeza hacia abajo porque son muchas complicaciones. Puede afectar también a nivel del cerebro, como dijimos, los accidentes cerebrovasculares. A nivel del cuello trae lesiones a nivel de las carótidas, que eso se complementa después con el colesterol, que causa daños, es una sumatoria y esta predispone a accidentes cerebrovasculares también. A nivel del corazón pueden causar insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón con el tiempo no empieza a bombear como tiene que estar bombeando y empieza a causar síntomas como falta de aire, entre otros. Puede causar también daño en la aorta, que se agrande la raíz de la aorta y causa un aneurisma de aorta y esas se pueden romper y es un problema muy importante, un aneurisma de aorta, una disección de aorta. Después, si nos vamos hacia un poquito más abajo, también en la aorta abdominal puede causar también un aneurisma, no solo donde sale del corazón, sino a nivel de la aorta abdominal. A nivel de los riñones, insuficiencia renal, una de las principales causas en el mundo de diálisis, culpa de la hipertensión arterial, junto con la diabetes, una de las principales causas. A nivel de las piernas, que se obstruyan las arterias de las piernas y cause vasculopatía periférica, se llama la enfermedad, donde el paciente no puede caminar porque se van tapando las arterias y no llega sangre a las piernas y empieza a doler y a traer problemas. A nivel de la vista, retinopatía hipertensiva, el paciente puede quedar incluso ciego por hipertensión arterial, desprendimiento de retina. Y podemos seguir nombrando varias más. Bien, Julián. Hablando de todas estas cosas, sé que trabajas en Semedin. Uh-huh. La gente que necesita hacer una consulta, ya sabes, se acerca a Semedin, pide el turno. Y en Semedin tenés la posibilidad de hacer de todo lo que has estado nombrando, podés estudiar casi todo. Es decir, tenés para hacer electrocardiograma, ecocardiograma, ergometría, que es
la bicicleta. La bicicleta, para que todos los entiendan, el de esfuerzo. Tenés para hacer el ecodoppler color y estudiar las arterias del cuello. Tenés para hacer el Holter y un monitoreo de presión. Todo eso lo podés hacer acá en Federación. Sí, te contamos con todo para hacerlo acá en Federación, sí. Tengo un dato porque mucha gente estábamos acostumbrados a tener que viajar a Concordia, sobre todo, para hacer algún estudio, y ahora contamos acá en Federación con la presencia del cardiólogo y con la posibilidad de hacer la mayoría de los estudios acá. Sí, igual con respecto a la presión arterial, por ahí es mucho más básico, porque con que el paciente se controle la presión un par de días en su casa, fuera de la casa, veamos qué valores tiene, a veces ya con eso es suficiente para decirle al paciente, tenés hipertensión arterial, necesitas un tratamiento o necesitas un cambio de estilo de vida o lo que necesita dependiendo de ese. Sí, les cuento a la audiencia que en la ALSEC también se controla la presión de manera gratuita todos los días. Hay más de entre 80 y 90 registros de presión arterial por mes, que la gente va y se toma la presión como un servicio que ofrece la ALSEC. Y Julián, recibí recién una consulta por el celular. Una persona me dice, yo tengo la presión, se me sube la presión cuando voy al consultorio médico. Uh-huh. Un médico me dijo, esa es la hipertensión del guardapolvo blanco. Uh-huh. O hipertensión nerviosa. ¿Existe esto o es un mito? No, la hipertensión de guardapolvo blanco existe, es un tipo de hipertensión arterial. Se estima que hasta un 30% de las personas lo tienen, de los hipertensos, tiene hipertensión de guardapolvo blanco. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Viene el paciente, le tomo la presión, tiene 160/90, 16/9 para que se entienda. Después le digo, bueno, controlate fuera del consultorio, tómate la presión, 7-10 días, y viene con registro de 12, 13, 12, todos registros normales. Ese paciente tiene una hipertensión de guardapolvo blanco. Cada vez que va al médico, por lo general, no importa qué médico sea, cardiólogo o clínico, se le sube la presión. No así, por ejemplo, aunque no se crea, en la enfermería del hospital, por ejemplo, pero sí en el consultorio cuando está enfrente del médico. Y es mucho más frecuente se estima un 30%, pero creo que es más todavía porque es muy común verlo en el consultorio, que se le suba la presión al paciente y después tenga registros adecuados de presión. Ese paciente no se medica, en ese caso, si tiene adecuados controles fuera del consultorio, y se le explica, cada vez que vas a ir al consultorio seguramente te va a pasar esto, comentale a tu médico, porque también pasa que un médico por ahí que lo ve y le encuentra estos registros ya le empieza a iniciar tratamiento, y no es para tratarlo porque fuera del consultorio, sumándole ese medicamento que le dieron, se va a encontrar con valores muy bajos de presión arterial y le va a generar un problemita. Por eso hay que tener cuidado por ahí con esos registros del consultorio. Hablando de esto, una persona que está medicada, que viene a verte porque hace un tiempo que está medicada y vos le haces controles de presión y están dentro de valores normales, ¿puede suspender la medicación? Si el paciente tiene los controles normales con la medicación, por lo general es que necesita la medicación. Donde suspende la medicación, se va a encontrar con registros altos, se va a dar cuenta solo que va a empezar a subir y la va a volver a tomar solo. Muchas veces lo que me pasa que en el consultorio me dicen el paciente, yo dejé la pastilla 2 o 3 días para probar a ver qué pasaba con la presión arterial y la tenía bien. Lo que pasa es que todavía venía arrastrando el efecto de esa medicación muchas veces. Pero a la semana, 10 días, ya se va a encontrar con los mismos valores cuando no tomaba la medicación y seguramente la va a volver a tener que tomar. Lo que sí pasa muchas veces también es que esto del clima, que le vuelvo a repetir, hay pacientes que cuando tienen dosis muy bajita para manejar la presión en invierno, puede ser que en el verano, con el mismo calor que baja la presión, ese medicamento no lo necesite por ahí para el verano. Pero depende cada paciente y depende qué dosis tiene. Hay pacientes que tienen altas dosis de antihipertensivos, de medicamentos para la presión, y es poco probable que no tenga que tomar nada, por más que sea verano, que sea con todos los cuidados que tiene. Y hay otros pacientes que tienen dosis muy bajitas, que se lo damos porque venían con 14, 15 de presión. Vale. Le iniciamos un tratamiento, andan con 2 y 3 y capaz que en el verano andan con 10, 11. Bueno, capaz que con media pastilla o sin pastilla tal vez ande bien. Pero es cada paciente, hay que evaluarlo y ver qué es lo que pasa. Después también lo que le digo muchas veces a los pacientes, que con el tiempo
ellos van a ir aprendiendo su presión, tanto en verano como en invierno, y muchas veces lo manejan ellos. Viene el paciente al consultorio y te dice, empezó el invierno y yo ya empecé a tomar, en vez de 50 miligramos de esta, empecé a tomar 100 miligramos de esta pastilla, el doble. Ya se conocen con los años. Y hay muchas veces también que te dicen, mi vecino me dijo que tome el doble. Bueno, eso es otra cosa. Pero habitualmente el que tiene hipertensión de hace 5 o 8 años, que se conoce muy bien, ya sabe cómo está en el verano, cómo está en el invierno y qué dosis sabe que el médico se la va cambiando. Entonces ya sabe el otro año que viene el invierno, bueno, tomo esto y esto. En el verano tomo esto. Doctor, además de la medicación que habitualmente le dan a los pacientes hipertensos, ¿qué otra cosa tiene que hacer? Dieta, la famosa sal, no le ponga sal a la comida. Yo no le pongo sal, no le agrego sal. ¿Cómo es el tema de la sal? ¿Qué tipo de sal se puede consumir? Si hay algún tipo de sal que se pueda consumir. ¿Qué recomendaciones le solés dar a los pacientes que te consultan por hipertensión? No, más que nada, sobre todo los hábitos de vida son fundamentales. La actividad física es uno, actividad física aeróbica es fundamental. Y siempre preguntan qué tipo de actividad, salir a caminar, a trotar, andar en bicicleta, natación. Pueden hacer también gimnasio como actividad física, pero la idea es que siempre lo complementen con algo aeróbico. Pueden hacer gimnasio para fortalecimiento, elasticidad, lo que fuera, pero siempre agregarle la parte aeróbica, lo cardio, lo funcional. Lo aeróbico sería salir a caminar o salir a trotar, depende de la condición física. Claro, todo lo que es movimiento de grandes grupos musculares. Salir a caminar, movemos pierna, brazos, bicicleta, todos los deportes por ahí habituales que realizamos. Ajá, perfecto. Y con respecto a la dieta, también pilar fundamental del tratamiento, casi tan importante como las pastillas que indicamos, es la dieta hiposódica, consumir sin sal. Sin sal. Sin sal. Por ahí te recomiendan distintos tipos de sal. Ahora está por ahí, usan mucho sal marina. La sal marina es casi igual o peor que la sal de mesa, que por ahí la recomiendan mucho. No se recomienda la sal marina, es cloruro de sodio puro. Sal marina no para la hipertensión. Para el hipertenso no. Para nadie en realidad. Es cloruro de sodio, sal. Y después, sí se recomienda, por ejemplo, sal de potasio, que se está usando un poquitito más, que no tiene sodio, pero no termina siendo la sal de mesa, ¿bien? La sal de mesa es cloruro de sodio. Esto tiene potasio, claro. Es otro tipo de sal, pero bueno, por ahí agregarle un poco de este tipo de sal no perjudicaría tanto como utilizar, incluso se está viendo si no tiene beneficios en la hipertensión arterial. Hay estudios que están comparando estas sales, sobre todo la de potasio, a ver si no tiene algún beneficio sobre estos pacientes. Y después las baja en sodio. Yo siempre le digo al paciente, si vas a consumir sal, porque algunos pacientes me dicen, yo no puedo comer sin sal y no voy a comer sin sal. Bueno, vamos a adaptar el tratamiento a tu vida. Bien, porque me dicen, yo no voy a dejar de comer esto, ni esto, ni esto. Bueno, vas a tener la presión un poquito más alta, vamos a tener que subir seguramente un poco más el tratamiento. Vamos a adaptar todo el tratamiento a tu vida. Pero si consumís sal, por ejemplo, usa una baja en sodio. Bien. Que sería menos mala. ¿Hay algunos alimentos fundamentalmente que tengan incorporada sal? Que a lo mejor la gente dice, no, si yo no le he puesto nada de sal, y sin embargo hay alimentos que lógicamente fueron ya cocinados con sal, por ejemplo, algunos embutidos, claro, y esas cosas. Uh-huh. Sí, no es solamente, siempre también le aclaro al paciente, no es solamente agregarle sal al plato, sino es todo lo que tenga sodio. Fiambre, embutidos, enlatados, condimentos. Siempre le digo, lo más sano que podés utilizar por ahí son pimienta y limón. Condimentar con pimienta y limón, pero después casi todo tiene sodio. Algunas cosas tienen más, otras menos, pero todo tiene sodio. Y ahora nos ayuda bastante por ahí los paquetes de los productos porque dicen exceso en sodio, exceso en esto, no todos, pero la mayoría, los diamantes que le ponen, los rombitos que le ponen. Sí, los octógonos. Los octógonos son porque tienen 8. Uh-huh. Te aclara que son en exceso en sodio, cómo están los alimentos. Igual como le digo siempre, o las galletitas por ahí que consumen, las masitas bajas en sodio, con sodio. Tratar de limitarse lo más que se pueda. Siempre tenemos permitidos también que todo comen un sábado, un asado, un domingo, lo que fuera. Un buen salame.
de picadita, Y sí, un queso. trató por ahí, eso Claro. también la aclaro, que cuando vas sumando el salame, el queso más el asado, y ya estamos sumándole un bastante sodio a todo. Por ahí comete el asado un día, otros días la picada, pero bueno, es difícil ser hipertenso, lo mismo que es difícil ser diabético, lo mismo, porque limita mucho en los alimentos que podemos consumir o la cantidad o... Bien, tengo un invitado de lujo. Lacho quiere hacerte una pregunta. Sí, gracias Federico. Sí, la pregunta para Julián. Te estoy escuchando atento. Uno va aprendiendo y a medida que uno va escuchando, vienen las preguntas también, ¿no? Julián, con respecto a la hidratación, yo creo que esto es importante también para el cuerpo, porque hay un desgaste. Muchas veces eso no lo hacemos, no lo hago, me integro en eso, ¿no? Porque simplemente pensamos siempre que es en temporadas altas, verano. Pero quizás, vos lo vas a confirmar, también en esta temporada. Hidratación, ¿cómo es el tema? Es fundamental porque hacemos un desgaste y tenemos que recuperar nuevamente esta energía, ¿no? Sí, sí. No sé cómo vendría a ser por edades, porque salís a caminar a la tarde, a la siesta, 2, las 3, bueno, después voy a merendar y con eso nos conformamos. Hay que tomar un vasito de agua antes, después. ¿Cómo es el tema? La hidratación es importante para toda la salud en general, no solo la hipertensión y otros tipos de enfermedades. Tenemos que estar hidratados todo el día. Se recomienda entre 2 y 3 litros de agua por día. También eso depende muchas veces de cada paciente. Obviamente, si tiene enfermedad renal, si es hipertenso, depende de cada paciente, porque yo tengo muchos pacientes en cardiología que los tengo que limitar en el consumo de agua, por ejemplo, pero por otros problemas del corazón. Claro. Pero habitualmente una persona hipertensa no es que está limitada en tomar agua, puede tomar todo el agua que quiera, siempre y cuando tenga solamente hipertensión. Y fundamental el agua. Claro. Bien, no evitar otros tipos de bebidas. Generalmente todos llevan la botellita plástica, ¿viste? Sí. Y por ahí evitar todo lo que son bebidas energizantes, tienen mucho contenido de sodio. Las gaseosas tienen mucho contenido de sodio. Las aguas saborizadas incluso tienen más sodio que las gaseosas habituales que consumimos. Entonces, si vamos sumando, no es mucho el sodio como comer, por ejemplo, no sé, unas papas fritas con sal. Pero ya si sumamos las papas fritas y la gaseosa, ya estamos sumando mucho más sodio y seguimos sumando sodio a la dieta. Entonces va a ser un problemita a la larga. Lo correcto sería entonces siempre tomar un vasito de agua, es recomendable. Durante todo el día, 2 día. litros, 3 litros de agua por día. Hay que tomar 2 o 3 litros. Son 4 vasitos. 4 vasos. 4 vasos 500, 400 lo común, mililitros. un vasito lo normal. 300 y pico tiene un vasito, pero... Bien, hacemos una pequeña pausa, nos acomodamos, tomamos un mate y seguimos charlando con el doctor Julián Leonardi en esto que se llama Sintonizando Salud.